Gloria a Dios, aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Te adoramos, Padre. Tú eres Dios y tu pueblo te alaba. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, digno de alabanza. Paz de Cristo, mis amados hermanos. Les saluda su servidor, pastor de la Primera Iglesia Apostólica en El Paso, Texas, y obispo del distrito del mismo. Agradezco a Dios la oportunidad de poder nuevamente conectarme con ustedes. Agradezco a los que ya están conectados también con nosotros. Y hermanos, bendigo sus vidas, la vida de sus familias. Bendigo la vida de nuestros amigos que nos van a poder mirar a través de este medio. Y el día de hoy es un día maravilloso, es un día sumamente conmemoral, un día especial. Imagínese usted que nosotros celebramos la llegada de nuestros hijos, el día de nuestro nacimiento, el día de nuestro aniversario de bodas. Nosotros celebramos días especiales como estos, pero hoy es un día conmemoral porque es un día en el que se levantó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se levantó en una cruz para salvación nuestra. Hoy es el día que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre y murió por nosotros, para nuestra libertad. ¡Qué precioso día! Este día lo celebramos nosotros alabando a Dios en la iglesia. Hacemos cosas extraordinarias, conmemorativas, reflexivas. Y hoy quiero con ustedes compartir una palabra muy pequeña, muy sencilla, pero muy real y poderosa. Muy bien, quiero compartir con ustedes el tema de Semana Santa en el día viernes. Muchos el día de hoy comienzan a hablar de las 7 palabras y del Señor Jesucristo. Muchos comienzan a hacer una prédica desarrollada en este título de mensaje. Pero hoy yo quiero hacer solamente hincapié a algo, solamente darle fuerza, claridad y recalcar el punto de que hoy mi Señor murió por mí. Hoy, un día como hoy, mi Señor Jesucristo murió en la cruz por mí. Y voy a partir de Juan capítulo 3, versículo 14. En el nombre del Señor lo voy a leer de la Biblia. Siempre lo leo de la computadora, es Biblia, pero hoy voy a leerlo de la Biblia misma. San Juan capítulo 3, verso 14. Y quiero que ustedes lo escuchen, quien pueda pues léalo conmigo. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Viernes Santo, hoy se conmemora la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Desde el día de ayer nuestro hermano Zazueta nos hablaba de los acontecimientos, de su angustia en el Getsemaní. Nos hablaba del beso de Judas con que le entregaba desde ayer en la tarde o en la noche. Amados hermanos, quiero decirte que desde ayer en la tarde
Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo que tú hoy, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Marcos 14:30. Jesús le dice a Pedro, hoy, era la noche de ayer, pero hoy, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Por qué hoy? Porque el día judío, para los judíos, el día comienza, por ejemplo, jueves a las 6 de la tarde y termina el viernes a las 6 de la tarde. Ese es el día jueves y entonces comienza el viernes. Entonces, como podemos ver ustedes y yo, era la mañana del jueves cuando Pedro, antes de cantar el gallo, muy de madrugada, negó al Señor 3 veces. Entonces, mis hermanos, con esto quiero decir que era muy de madrugada cuando el Señor Jesús vivió una tremenda experiencia, una noche sin dormir. Hoy, hermanos, un día como hoy, el Señor Jesucristo no durmió porque fue aprehendido por los soldados del Sanedrín y se había encargado el Sanedrín de llevarlo en un proceso para culparle falsamente y poder matarle. Y lo llevaron ante Pilato. Y Pilato no lo quiso procesar y lo mandó con Herodes. Y Herodes, después de cuestionarlo un poco y no logrando lo que él quería, lo vuelve a mandar con Pilato. Todo eso pasa. Y ustedes y yo debemos de saber que es Pilato quien se lava las manos y después de intentar salvarlo, no puede y lo manda crucificar. Con esto quiero decir que ya estamos viviendo, hermanos míos, este tiempo. La crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces, quiero decirles que Mateo, Marcos y también Lucas concuerdan mucho en qué hora fue cuando el Señor Jesucristo murió. O sea, un día como hoy, para nosotros viernes, el Señor dice en la Biblia en Marcos 15:34 que y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hermanos, el versículo 37 dice, mas Jesús dando una gran voz expiró a la hora 9. Lucas capítulo 23, verso 44, y cuando era como la hora 6, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A las 9 de la mañana. Hermanos míos, y de esta manera podemos ver que Marcos, Mateo también, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, Marcos a la hora 9, en Marcos 15:34, y Lucas, 23:44, también a la hora 9. Esto me dice que Jesús, como a las 9 de la mañana del día en que estamos hoy, entregó el Espíritu. Murió el Señor Jesucristo por nosotros. El diablo, mi hermano, el diablo siempre ha querido destruir los planes de Dios. Escuchen bien lo que voy a decir. El diablo siempre ha querido deshacer los planes maravillosos de Dios. Dios establece al hombre para que viva eternamente y el diablo trae el pecado y con ello la muerte. Dios busca, hermanos, una solución para el hombre y el diablo hace de las suyas para que el hombre le falle a Dios y los planes no se lleven a cabo. El Señor lo intenta una vez y otra vez y otra vez, pero un día el Señor nuestro Dios decide Él mismo hacerse hombre y venir a estar entre nosotros para morir por la humanidad que ama. Y el diablo sabía esto. ¿Cómo lo sabía el diablo? ¿Cómo lo sabía? Bueno, antes que te diga que el diablo lo sabía, quiero decirles que cuando Jesús nació, hermanos míos,
Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, pretendiendo que entre ellos estuviera el Cristo que había nacido. Aquel rey de los judíos que los reyes del oriente le habían venido a decir a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes, transcurrido el tiempo, 2 años, dice que se muera y manda matar todos los niños de 2 años. ¿Pero qué creen? Jesús no muere. Cuando Jesús se para, hermanos, en el capítulo 4 de Lucas y abre el rollo del libro de Isaías y comienza a leer del capítulo 60, 61, no recuerdo, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y comienza a recitar el salmo, el profeta. Entonces dice el verso 29 que ellos se enfurecieron tanto que lo quisieron echar fuera y tirarlo del barranco. Querían matarlo. Versículo 29. El diablo quiso matar a Jesús, hermanos, cuando llegó Mateo capítulo 4, verso 6, lo llevó a la cúspide del templo, del pináculo del templo, y le dice: tírate, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué quería el diablo? Que Jesús muriera. El diablo quiso matar a Jesús porque sabía que Él es el Redentor del mundo. Muy bien. Finalmente el diablo toca a Judas. El diablo toca el corazón de Judas y lo convence para que éste lo entregue. Ustedes y yo conocemos la historia. Una vez que Judas lo entrega, a base de mentiras, lo acusan para crucificarle. Finalmente, mi Jesús tiene que morir. Y entonces nosotros podemos mirar que el diablo estaba gozándose porque estaba celebrando una gran victoria. Era un gran logro para el diablo, pues el diablo quería terminar con el proyecto salvífico de Dios. Quería terminar el diablo con quien podía terminar con él, hermano. Pero sabes, el diablo no sabía. El diablo no sabía que haciendo esto, él no se daba cuenta que el mismo diablo estaba glorificando a Dios. ¿Cómo es posible que el diablo, quien no quiere nada con Dios, pueda glorificar a Dios? Sí, mi hermano, el diablo glorificaba a Dios. ¿Por qué? Porque él quería hacerlo jamás. El diablo sabía, escúchame bien lo que el diablo sabía, porque el diablo no es Dios, el diablo no es omnisciente, el diablo no sabe todas las cosas. El diablo sabía lo que estaba escrito en la palabra de Isaías 9:7, cuando dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, llamarás su nombre admirable, consejero, Dios Padre, Padre eterno, príncipe de paz. Oh, hermano, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando tú lees esto, el diablo lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque está escrito. El diablo conoce lo que está escrito. El diablo sabía que una virgen daría luz, un hijo llamaría su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El diablo sabía esto. Por eso el diablo quería acabar con Jesús. Oh, hermano mío, pero no sé, yo no entiendo todas las cosas, pero Dios sí. Lo que el diablo no sabía es que matando a Jesús hacía valer la palabra. La palabra que Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El diablo no entendía que mientras él mataba a Jesús bajo un dictamen mentiroso, estaba haciendo cumplir la palabra de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque se me ocurre jamás. Juan 3:14 dice: porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, había mortandad en Israel. Las serpientes mordían
y el veneno de las serpientes estaban matando al pueblo de Israel. Pero cuando Dios le manda a Moisés que haga una serpiente y la levante en un poste, entonces el que mire hacia la serpiente, ese sentía una sanidad en su cuerpo. No era la serpiente, no era el poste, era el Dios a quien obedecían haciendo lo que él decía. Pero entonces viene la palabra y dice, como Moisés lo hizo, levantó una serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el diablo no pudo entender esto. Y Jesucristo fue levantado en una cruz para que pudiésemos mirarlo todos. ¡Qué hermosa historia! ¡Qué hermoso proceso! Dios lo hizo. ¿Y a quién utilizó Dios para que pudiese hacerse todo esto? ¿Quién fue el que indujo el corazón de Judas para traicionar a Jesús? El diablo. ¿Quién fue el que provocó en el corazón del pueblo que fueran mentirosos para que se abalanzaran contra el Cristo de la gloria? El diablo. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Estaba haciendo cumplir la palabra de San Juan, el profeta Juan, cuando decía en Juan 1:28, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El diablo sabía que Jesús quitaba el pecado del mundo, pero no sabía que era mediante su muerte que el pecado sería quitado. Ahora Jesús es crucificado. Él se hizo maldición para llevar mi maldición, para librarme a mí de la maldición eterna. Lo único que condena al hombre es el pecado. Y Jesús con su muerte, con su sangre preciosa, vino a erradicar el pecado de nuestras vidas. Entonces, qué hermoso acontecimiento, qué hermosa situación estamos mirando. Y el diablo celebrando la muerte de Jesús, cuando yo celebro que mi Jesús también haya muerto. El diablo celebraba porque creía que había ganado, y yo celebro porque mis pecados ha perdonado. Esto es algo maravilloso. Entonces, esto no es misterio, esto es palabra de Dios. Y cuando tú y yo nos damos cuenta, hermano, que el Cordero tenía que morir porque, como está escrito, según la ley, todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay purificación de pecado. Pero la sangre del Cordero, limpio, sin mancha, aquel que fue tentado en todo pero sin pecado, no es la sangre que cubre el pecado del mundo, pero es la sangre que errae el pecado de nuestras vidas. ¡Qué hermoso! Jesús murió. El día de hoy se celebra que mi Jesús murió. ¿Cómo celebramos esto? Si es un acontecimiento que no era justo, que no era propio, que era a base de mentira, que estaban matando al dador de la vida, que estaban matando al santo, al inocente, al que no tenía pecado en sí. ¿Cómo celebramos esto? No celebramos su muerte. Celebramos nuestra libertad. Celebramos que por ella somos libres de condenación. Ahora sí entendemos por qué dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo ya murió. Cristo ya pagó el precio. Pero yo quiero decir algo muy importante, mis hermanos. Yo quiero decir que Jesús cuando está a punto de morir, cuando está a punto de entregar el Espíritu, el Señor Jesucristo dio unas palabras, y eso está en San Juan: consumado es. Toda la obra redentora del hombre se consuma en una frase: expiró, murió, entregó el Espíritu. Cuando Jesús entrega el Espíritu, todo está consumado. Ya no hay nada que Dios pueda hacer por ti, mi hermano, porque Él ya pagó el precio por tu salvación.
Él ya pagó el precio por mi libertad. Él ya pagó el precio por la libertad del mundo. Él ya sufrió nuestra condena. Él ya llevó en sí el pecado del mundo. Él ya lo hizo todo. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Él lo hizo. Muriendo consumó. Cuando Él murió, estaba sellando el pacto de la salvación. Cuando Él murió, estaba sellando el pacto de la vida eterna. Estaba sellando el acta que nos da a nosotros la herencia, el testamento de la vida eterna. ¡Qué tremendo es esto! Mi Jesús tenía que morir. Estaba escrito. Jesús, hermanos, en Lucas, me gusta recitarlo en Lucas 24, 46 y 47, Él dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Quiere decir que hay que morir para poder resucitar, pero hoy estamos hablando de su muerte. La muerte de Jesús era algo que era necesario sucediera, era algo que estaba escrito, era algo que tenía que acontecer, y el acontecimiento de su muerte me trae a mí vida eterna. Esta es la bendición que tienes. El mundo siempre ha sido afligido. Desde la caída del hombre, el hombre ha padecido sufrimiento, dolor y una condenación eterna. La muerte se deleita y no se llena, dice la Biblia. La muerte estaba enseñoreada del mundo, y a través del pecado la muerte cobra fuerza. Entonces, hoy quiero decirte que el día que Jesús muere es el día que algo sucede. Mañana estaremos hablando de lo que está pasando mientras Jesús está muerto. Pero hoy quiero hablar de que Jesús murió cuando el mundo está en crisis, cuando el mundo está en caos. Y hoy yo quiero decirle a mis hermanos que no importa el caos en el que nos encuentremos la iglesia, no importa, lo vuelvo a decir con mucho sentimiento, no importa que nuestro yerno esté en el hospital y esté todavía grave, no importa, nosotros tenemos esperanza en Cristo porque Él murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Hoy hay una pandemia que acecha al mundo entero, no importa, Jesús ya murió por nosotros. Hoy habrá una crisis económica, ¿qué importa? Si hoy tenemos esperanza. Antes que Jesús muriera, no había esperanza. Antes que Jesús muriera, el mundo estaba perdido. El mundo estaba sin ninguna expectativa positiva. Siempre me gusta decir esto. Yuri cantaba allá hace 30 años, siempre vendrán tiempos mejores. No es cierto, los tiempos van de mal en peor. Pero quiero decirte que cuando Cristo llega a la vida del hombre, no importan las circunstancias. Nuestra perspectiva es diferente, porque ahora tenemos una esperanza. Cristo murió porque, como está escrito, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, entregue el Espíritu, muera, para que todo aquel que en Él creemos no perezcamos, mas tengamos vida eterna. De esto se trata. El hombre ha buscado vida por todas partes. Ha buscado otro planeta para reemplazar al existente. Ha buscado la fuente de la vida, de cuanto se habla mucho. Ha buscado el antídoto para curar la muerte. Ha buscado la oportunidad de vivir y vivir y vivir. Hermano, Cristo es la vida. Cristo es nuestra esperanza. Cristo ya fue levantado. Cristo ya dijo, consumado es. Cristo ya murió. Cristo un día como hoy murió por nosotros. Hoy es el día de decirle gracias, Señor, porque tú muriste para que yo viviera. Porque tú sufriste
curar mi dolor, porque tú padeciste para que yo fuera libertado, porque tú te hiciste humano para que yo me hiciera hijo tuyo. Gracias, Dios, porque hoy las cosas ya no son iguales. Hoy puedo decir que tengo esperanza. Iglesia, tienes esperanza. Iglesia, no te goces por el dolor, pero gózate que mi Cristo murió para llevar ese dolor. Entonces, si entendemos esto, hoy es el día que nuestro Señor Jesús murió. Hoy es el día que nuestro Señor Jesús pagó tu precio, tu libertad. Hoy es el día que tenemos que celebrar, no por su dolor, sino por nuestra libertad. En el nombre de Jesús, hoy quiero decirte, iglesia, que vamos a darle gracias a Dios porque aún el diablo mismo trabaja para que se cumpla la palabra misma. Hoy mucha gente está diciendo, es que esta pandemia la hizo el gobierno, es que hay conflicto político, es que hay una guerra biológica. ¿Qué importa lo que sucede? ¿Qué importa quién lo hizo? Hoy quiero decirte que todo esto que está pasando es el cumplimiento mismo de la palabra de Dios, porque Jesús dijo que en los posteriores tiempos, en los tiempos finales, habría guerras, rumores de guerras, habría pestes, habría terremotos. Y la palabra se está cumpliendo. ¿Cómo? ¿Quién lo provoca? ¿Sucede por accidente? No me importa, yo sé que esto avala lo que está escrito. Y esto es apuntando hacia el tiempo final. Hoy quiero decirte, iglesia, gocémonos y alegrémonos porque nuestro Dios le está dando veracidad a la palabra suya. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El cordero tenía que morir y el cordero murió. El diablo se movió de un lado a otro para lograrlo y el diablo estaba celebrando algo que para mí es una bendición. Quiero decirles, mis hermanos, que el día de mañana vamos a hablar acerca de qué está pasando en el día que mi Jesús ya está sepultado, en el tiempo que mi Jesús pasa en la tumba y nosotros pensamos, pues no pasa nada, los discípulos estaban esperando, pero mañana hablaremos de esto. Hoy solamente quiero decirles, celebremos, conmemoremos nuestra vida mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Conmemoremos nuestra libertad mediante su sufrimiento y dolor. Conmemoremos nuestra bendición mediante su crucifixión. Hoy quiero que demos gracias a Dios. Gracias porque Él murió por mí. Pregunto yo, ¿quién era yo para merecer que Él muriese por mí? ¿Quién era yo para merecer que Él pagara tan alto precio? ¿Quién era yo para ser digno de tan grande gesto? Pero Él lo hizo y esto produce en mi corazón una grande adoración. Te invito a que adores a Dios conmigo ahí donde estás y le digamos gracias, Señor, porque tu muerte trajo salvación, liberación, perdón de pecados, transformación de vida, transformación de hogar. Y hoy quiero que oremos por nuestro hogar, por nuestras familias. Vamos a orar por aquellos que Dios está tocando a través de este mensaje, a través de estas palabras. Vamos a pedirle a Dios que siga bendiciendo a nuestra ciudad, a nuestra nación. Vamos a seguir pidiendo que bendiga a aquellos que se encuentran en dolor por esta enfermedad que está azotando. Oramos a Dios en el nombre de Jesucristo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y demos gracias. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, Rey amado, eterno Señor, en esta hora te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, porque lo que hoy está aconteciendo, porque la conmemoración de este día es especial, porque en este día, Señor, se conmemora
tu gran dolor, tu gran aflicción humana, pero nuestra gran redención. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque tuviste a bien pagar el precio, morir por nosotros para darnos vida. Hoy bendigo tu nombre, Señor, y aunque en otro tiempo condené, Señor, y me disgusté, Padre, por la actitud de los judíos, ahora sé que estaba escrito y así era necesario que sucediese. Padre, te doy gracias por tu salvación. Bendigo tu nombre en esta hora y te pido que bendigas a mis hermanos en sus hogares, que bendigas sus familias y que la salvación que ha alcanzado a algunos alcance a los demás. Dios, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fuiste levantado para que todo aquel que en ti creemos no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pido bendición para nuestras familias. Dios, no puedo cerrar esta oración sin pedirte que tengas misericordia de nuestra gente, de la ciudad, de nuestro país, de los nuestros que se encuentran en aflicción por esta gran crisis que está golpeando al país. Te pido, Dios, que extiendas tu mano y bendigas, mi Dios, que tengas misericordia y que aquellos que desean libertad solo entiendan que es necesario levantar su vista hacia el Calvario, pues ahí está nuestra libertad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por lo que has hecho, lo que haces y lo que harás, en el nombre tuyo. Amén. Mis hermanos, agradecemos a Dios porque su muerte es para nuestra libertad. Su muerte es para nuestra salvación. Y hoy yo quiero invitarte a que sigamos reflexionando en esta Semana Santa, Semana Mayor, semana de bendición para todos. Y yo quiero que el día de mañana a la misma hora y en el mismo canal nos pongamos todos en sintonía y sigamos reflexionando sobre lo que Dios está haciendo por nosotros. Hoy solamente me resta decirles que mi Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Hasta la próxima.